Bueno, vamos a hablar ahora de torque sobre un sistema, ¿no? Es decir, un sistema de partículas. En realidad, un continuo de partículas. O sea, un conjunto de puntos materiales donde hay una masa determinada. Y arribaremos luego al concepto de momento de inercia. Bueno, lo que venimos preparándonos desde el comienzo, vamos a trabajar ahora con sólidos rígidos. O sea, un sistema de partículas que tiene una determinada masa, y bueno, es un sólido rígido. ¿Qué es un sólido rígido? Es aquel que no se deforma, o sea, más allá de las fuerzas que nosotros externas, que nosotros le apliquemos, no importa dónde se le apliquemos, como mucho se desplazará su centro de masa y rotará alrededor de algún eje que pasa por el mismo. Pero las distancias relativas entre las partículas que forman parte de este sólido rígido no varían. Es decir, no se deforma, no se estira, no se contrae. Siempre se va a mantener la distancia entre dos partículas cualesquiera de las que forman parte del sólido. Ese es un sólido rígido. Eso va a ser nuestro sistema. Nos vamos a restringir a este caso. Allí está, cuerpo extenso, formado por un conjunto de puntos materiales que no se deforman. La distancia relativa entre ellos no varía. Si variara, se estaría deformando justamente. Bueno, y habíamos llegado a que para un sistema valían estas dos leyes, ¿no? Que la suma de las fuerzas externas, recordemos, habíamos mostrado que no hacía falta poner que eran externas porque en la aceleración del punto ese característico del sólido rígido, que es del sistema, que es un centro de masa, solo intervenían las fuerzas externas. Entonces llegamos a esto. Bueno, una especie de segunda ley de Newton, es la segunda ley de Newton, pero aplicada a un punto característico del sistema, que se llama centro de masa, y que hacemos de cuenta que es una partícula donde está concentrada toda la masa, y allí están aplicadas todas las fuerzas. Entonces, la suma de todas las fuerzas externas es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Aquí la importancia que tenía haber desarrollado dinámica de la partícula en introducción a la física, ¿cierto? En rigor de verdad nos preparábamos para describir el movimiento del centro de masa de un cuerpo. En este caso serán los sólidos rígidos. Y también vimos que tau, el momento de todas las fuerzas, si consideramos todas las fuerzas, también pasaba lo mismo, o sea, las fuerzas internas también se anulaba el torque que hacían. Está en una clase extra el archivo. Entonces, en los dos casos dice F sub I, pero son las fuerzas externas al sistema, ¿no? Ese es el torque, obviamente, de las fuerzas externas. RI, el punto donde está aplicado por la fuerza externa aplicada a la yésima. Bueno, en rigor de verdad, esto resolvía la primera de ellas, resuelve la ubicación del centro de masa, ya prácticamente no lo vamos a tratar porque está tratado en introducción a la física. Retomaremos a trabajar con el centro de masa, con la aceleración del centro de masa cuando lleguemos a rodadura. Bueno, eso ya lo sabemos hacer, describir dinámica de una partícula lo aprendimos. Mientras que la segunda describe las rotaciones provocadas por el torque, o sea, teniendo en cuenta dónde fueron aplicadas las fuerzas. La primera ecuación no lo tiene en cuenta. El de alrededor del mismo, del centro de masa, ¿verdad? Bueno, y habíamos finalizado anteriormente planteando las condiciones de equilibrio, ¿no? Que la suma de todas las fuerzas externas fuera cero. Entonces la primera ecuación me dice que la aceleración del centro de masa es cero y por lo tanto la velocidad es constante. Si estaba en reposo, sigue en reposo, y si no, se moverá en movimiento rectilíneo y uniforme. Ese punto descriptivo, el centro de masa. Y la segunda, el caso particular es que el torque resultante sea nulo, sea cero, el vector cero, entonces llegamos a que tampoco rota. Son las dos condiciones de equilibrio, primera y segunda condición de equilibrio. Bueno, ya dejamos de lado la traslación, entonces por lo que decíamos, la primera de las ecuaciones la dejamos para más adelante. Ahora queremos saber a qué es igual, así como la suma de las fuerzas externas era la masa por la aceleración del centro de masa, queremos saber este tau, que en definitiva es el torque de todas las fuerzas externas, a qué es igual, como más allá de que yo pueda calcular a qué es igual. O sea, a qué lo podemos igualar, a qué otra cantidad física, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la rotación solamente del sólido rígido, o sea, como si estuviera detenido el centro de masa. Total, ya sabemos describirlo. Solamente vamos a tener en cuenta este tau. Sí vamos a hacer suposiciones fuertes aquí, nos vamos a restringir un poco,
ya estuvimos trabajando en la clase anterior con el concepto de que la velocidad angular podía cambiar su intensidad, podía cambiar su sentido, pero no su dirección. O sea, el eje no se bambolea, siempre oscila con un eje determinado, ese eje no se bambolea. Esto es suave. Que W puede o no cambiar de tamaño, pero no cambia de dirección. El eje de rotación no se bambolea, digamos, no se inclina de ninguna manera. Bueno, puesto que hay un eje de rotación, en general es conveniente elegir uno de los ejes del sistema de referencia coincidente con la rotación. Allí está el Z que sale del pizarrón, una terna ordenada directa, ya lo hemos hablado. Digamos, el producto vectorial de los versores I y J, en ese orden da el versor K. Y bueno, lo que está indicado allí es cuál es la rotación considerada positiva, el sentido de rotación considerado positivo. Es el antihorario, ¿no? Bien, es también en matemática, obviamente, es el modo positivo de recorrer una curva. Si vos tenés una curva, la puedes recorrer en dos sentidos. Bueno, este es el modo positivo. Lo dicho. Las componentes de tau, que describen la rotación, van a tener componente en z positivo si están en la dirección de z, si giran en el sentido antihorario, y si no, el negativo. Insisto, esta va a ser en general, como vamos a tener un eje fijo, vamos a tomarlo como el z. Entonces vamos a describir las rotaciones de los puntos que quedan en el plano. Siempre va a estar en un plano. Bien ahí. Entonces, bueno, arrancamos entonces con torque sobre un sistema y después finalizaremos con momento de inercia. Bueno, ya habíamos introducido la notación vectorial, que era que la velocidad tangencial es igual a omega vectorial R, ¿verdad? En ese orden, Bueno, esto vamos a hacer uso de esto. Bueno, tenemos un sólido rígido, entonces, ya lo describimos, lo allí. De nuevo, las líneas punteadas significan que hay algo más allá. Este es un cuerpo rígido, macizo, a lo mejor tenga algún agujero, no me interesa demasiado. Es una gran cantidad de partículas, la tomo como un continuo, bueno, es un sólido rígido. ¿Está bien? Eso que se ve allí resaltado es un borde, para dar la idea de que es tridimensional. Es una especie de cucurucho, digamos, con un helado arriba. Bueno, es un cuerpo. Bueno, suponemos que rota con velocidad angular omega, pero alrededor de un eje de rotación fijo y que pasa por el centro de masa. Si tomamos un eje que no pasa por el centro de masa, también vamos a poder escribir la rotación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, un eje de rotación fijo que pasa por el centro de masa, eso vamos a suponer. Supongamos que ese es el eje de rotación. Es fijo porque omega no cambia de dirección, puede cambiar su tamaño, el valor de su componente z, puede cambiar su signo, pero no cambia la dirección. Ese eje está siempre en esa dirección. Bien, ahí. Entonces, ¿qué vamos a describir ahora? Vamos a colocar allí el eje z. Si esa dirección no cambia, es bueno colocar allí el eje z. Entonces, los ejes perpendiculares a él serán el plano XY. Describirán el plano XY, allí tienen una terna ordenada, directa, tal cual la describimos, entonces queda marcado cuál es el sentido positivo de recorrer la curva o de girar. Ese es el indicado allí. Es una rotación en el plano XY descrita de esa manera. Bueno, tomo al azar una partícula cualquiera de las infinitas que están formando este cuerpo, m sub i, la yésima, que describe obviamente una trayectoria circular. ¿Por qué? Porque si omega es un vector que está en la dirección de z, y hemos elegido justamente el eje z así, cualquier partícula que nosotros tomemos, cualquiera, se moverá en el plano XY. Si no, no tendría el vector velocidad en el eje z, tal cual fue definido. Vean la definición, ¿no? La velocidad es tangencial y R es un vector posición. Bueno, de otro modo el cuerpo se deformaría, exactamente. Es una trayectoria circular que va a estar siempre en el plano XY y siempre a la misma distancia del eje. Porque si cambiara su distancia al eje, se acercara o se alejara, el cuerpo se estaría deformando. Allí está la yésima partícula de masa m sub i. Entonces, bueno, continuamos adelante con la descripción de este movimiento. Tiene velocidad angular omega, como todas vamos a ir viendo, porque si no se deformaría el cuerpo, y el radio es d sub i, es la distancia, el radio, esa circunferencia
es la distancia de ese punto al eje Z, o sea, la menor distancia. A eso se le llama la distancia seca. Entonces, bueno, vamos a hacer una vista desde arriba de este sólido rígido, o sea, desde el eje Z. Allí está el eje Z saliente del pizarrón, como hemos dicho que lo íbamos a dibujar, y ahí está el plano XY. Entonces allí estamos viendo la yésima partícula en el punto P, está, y bueno, está rotando en el sentido descripto positivo, de acuerdo a cómo hemos puesto el vector omega. Y bueno, también en un movimiento circular, como es usual, hemos de escribirlo con versores en lugares del X y del Y, el versor R versor y el T versor. Porque en el tangencial estará la velocidad, descansará la velocidad, será siempre la misma dirección en sentido que T versor, y R es el otro usual. Con la característica que aquí tenemos la fuerza centrípeta o radial hacia adentro, ¿no? Entonces vamos a tener que recordar, cuando la calculemos, de acuerdo a V cuadrado sobre R, o en este caso D sub I, que si R versor está en este sentido, que también es bastante usual, la componente va a ser negativa, o está en sentido contrario a F sub I. La centrípeta está siempre en sentido cóncavo de la curva, ¿verdad? Bueno, allí lo tienen. Entonces, ese es de sub I, allí tienen los versores R y T, y bueno, allí está el versor posición, el vector posición, visto en la perspectiva de 45 grados, ¿no? O sea, visto medio desde arriba, se ve el vector posición desde un sistema de referencia que tiene su origen en algún punto del eje de rotación, en algún punto. Bueno, ese es el vector posición R sub I, R sub I. Entonces, claramente, D sub I, la vista desde arriba, esto justamente es, ¿qué será? R sub I proyectado en el plano XY. Esa es la distancia. Si tomamos en cuenta que ese es el ángulo que se forma con el eje Z, si en una rotación alrededor del eje Z es usual tomar este ángulo, el ángulo formado por el vector con el eje Z, y lo llamamos alfa sub I. En este caso, D sub I va a ser la proyección del vector R sub I en el plano XY. Lo allí, RI seno de alfa I es la proyección en el plano XY y por lo tanto es D sub I, el radio de la trayectoria en circunferencia. Bueno, en este sistema de referencia, y usando los dos versores R versor y T versor, R sub I, ¿a quién es igual? Bueno, en el plano, buscamos la proyección en el plano XY y es RI seno de alfa. En la dirección es el tamaño de sub I en la dirección R versor, ¿cierto? Esa es la componente que tiene. Y en el eje Z es por el coseno de alfa I, no tiene componente tangencial, a la circunferencia. Bueno, es decir, allí estamos describiendo R sub I, es uno de los tantos que me dará una B sub I. Bueno, allí lo dicho, RI seno de alfa I es la distancia al eje, no importa dónde esté el origen puesto, siempre R sub I seno de alfa I me dará la distancia al eje del punto que está rotando, en una circunferencia de ese radio. Todos los componentes del cuerpo describen órbita circular. Este fue cualquiera, uno cualquiera. Otro cualquiera que yo hubiera tomado de este cuerpo, también vale todo lo mismo dicho. Estaría dando vueltas en una circunferencia con velocidad omega también, pero a otro radio, o sea, estará a otra distancia, ¿verdad? Por ejemplo, ese J décimo, M sub J, está a una distancia D sub J, que es la recta que une ese punto que estamos viendo allí, MJ, con el eje Z, ¿verdad? Bueno, la velocidad angular es la misma de todos, porque si no se deformaría. Si un cuerpo que está más cerca del eje rota con una velocidad angular mayor a la que está más lejos, se está deformando. O sea, todos tienen la misma velocidad angular omega. Todos tienen la misma velocidad omega. Lo que les cambia es la velocidad tangencial, la que acá llamamos de subir en este caso. La velocidad tangencial, ¿por qué? Porque es un movimiento circular y su velocidad vale omega por la distancia, por el radio de la circunferencia. Cuanto más lejos esté, más grande será. Entonces ahí tienen. B sub I es omega por la distancia al eje, el radio de la circunferencia. Bien, ahí está. De la j décima será omega R sub j, su vector, proyectado al plano XY a través del ángulo alfa j, y eso será omega d sub j, la distancia al eje. ¿Está bien?
Allí está donde está presente que todos rotan con la misma velocidad angular, pero no la misma velocidad tangencial, ¿verdad? Todos tienen distinto módulo, todos en una circunferencia alrededor del eje de giro, pero con la misma velocidad angular, omega, pero distinta p. Característico de un movimiento circular. Bueno, allí tenemos nuevamente la vista de arriba del sujeto en cuestión, que estamos tratando de describir cómo se mueve. Nuevamente insistimos, cualquier punto, por ese fue tomado al azar, es circular alrededor del eje. Bueno, si es circular, la fuerza neta sobre él se puede componer en dos componentes perpendiculares, va a hacer falta, no van a hacer falta tres. Una radial, la que allí está mostrada, F sub i, radial, que es la responsable de que el vector velocidad cambie de dirección, no de módulo, pero sí de dirección. Entonces recorre una circunferencia. Y una componente tangencial, porque puede estar cambiando el módulo de la velocidad. ¿Está bien? No tiene z, porque hemos dicho que se mueve en una circunferencia en un plano XY o paralelo a él. O sea, no hay desplazamiento de este cuerpo según el eje z, porque justamente hemos tomado el eje z coincidente con el de rotación. Somos muy hábiles, la verdad que somos muy hábiles. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de saber, luego de esta introducción, de esta puesta en situación, de ver, fíjense, todo esto fue ordenarnos, es decir, dónde metemos el sistema de referencia, cuáles son las posibilidades de elegir un origen, cómo nos ayudamos con otros versores característicos de un movimiento circular, y recién ahora vamos a dar cuenta. Por esto ustedes tienen que siempre, primero que nada, decir diagrama de cuerpo libre si corresponde, y luego sistema de referencia de donde se describen los movimientos. Si no, nada tiene sentido y no va a ser corregido. Bueno, habíamos llegado que tau era la suma de todos los tau subidos, donde lo que importa son las fuerzas externas sobre cada partícula, ¿verdad? Bueno, solamente que ahora la fuerza externa la hemos dividido en una radial y en una tangencial, insisto, porque hemos tomado el eje Z en la dirección del eje de giro, allí donde vive omega. Entonces, bueno, ahora distribuimos el producto vectorial, en ese siempre respetando el orden, porque no es conmutativo, recuerden, y allí tenemos la suma de esos factores, donde hemos expresado vector f sub i radial como su componente, f radial sin rayita, es reversor, la dirección de reversor. En este caso, insisto, ese número es un número negativo, porque el centrípeto está hacia el centro de curvatura, al revés de la dirección elegida para el reversor. Bueno, y tenemos el FI tangencial, que en este caso, en este dibujo será positivo, en la dirección del T versor. Bueno, allí tenemos RI, recuerden quién es el RI. RI es el vector que viene desde el origen, que el origen no está en este plano. Ahí RI por el seno de FI es esa distancia que nosotros vemos ahí de subir. Es decir, el origen está en algún punto del eje Z. Bueno, pero tenía solo componentes R y Z, según vimos recién. Era normal la trayectoria. No tenía componente tangencial. Era este vector. Esto fue lo que hallamos recién en el pizarrón anterior, ¿verdad? Entonces, bueno, colocamos eso allí donde está cada uno de los RI y esos dos sumandos se transforman en 4, ¿verdad? Se transforman en 4. Bueno, notemos la primera cosa, que R, el versor R es paralelo a F sub R. De hecho, dicho sea de paso, ya nosotros ahí nos lo hemos aliviado y tenemos R vectorial R, el resto son todos escalares. R vectorial R es el producto vectorial de un vector por sí mismo, eso es nulo de toda nulidad, se va. Entonces, ¿qué sobreviven estos tres términos? Bueno, pero allí tenemos, fíjense, una serie de números escalares, tendrán un tamaño y un signo, y hay productos vectoriales entre los versores del sistema elegido para representar el movimiento circular. R versor, Z versor, ¿sí? Y T versor. Bien, ahí. Bueno, fijémonos ahí. Ese es un momento de torsión en la dirección del versor T. ¿Por qué? Porque Z vectorial R da el versor T versor da. Bueno, T versor, si para que haya un torque en la dirección de T versor, lo que tiene que haber es una rotación perpendicular a él. ¿No? Hay por hipótesis, hemos supuesto que esto no se bambolea. Si se bamboleara, esto existiría. No es materia de nuestro estudio en este momento, ni de esta materia. Es decir, Z, vectorial R, es T versor. Y
para que tau tenga un tau sub t versor, tendríamos que tener una rotación en el plano perpendicular, y no la hay. Y esta es en la dirección de r versor, ¿está bien? O sea, z con t da un eje de giro en la dirección de r, ¿no? No la hay, no son ejes de giro por hipótesis. Solo gira alrededor del eje z, no de t ni de r. Por hipótesis son nulos de toda nulidad, decretado ahora, así nomás. Bien, sobrevivió solamente esto. Bueno, hay que resolver esa cuestión, ¿verdad? Bueno, ¿quién es Fi tangencial? Fi tangencial es la fuerza tangencial, es la masa por la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial en un movimiento, para una partícula, la iésima, en un movimiento circular, vimos en la clase de movimiento circular uniformemente acelerado, que era gamma d sub i, donde d sub i es el radio de la circunferencia y gamma es la aceleración angular. Eso lo vimos en la clase de MCV. Y bueno, entonces reemplazamos en la anterior, el sentido dependerá de qué es lo que está pasando, si rota cada vez más despacio, cada vez más fuerte, entre comillas. Bueno, entonces reemplazando, ¿qué tenemos? Esto, que tau es la suma sobre los i's de los gamma. Fíjense que gamma, así como omega es constante, gamma es constante, entonces saldrá fuera de la sumatoria, ¿no? Y nos va a quedar m sub i d sub i cuadrado. R también siempre apunta hacia afuera y T también, entonces son todos distintos, digamos, pero siempre apuntan hacia afuera. El producto, es decir, cada R podríamos decir que es un R sub i y cada T un T sub i. Lo que no va a cambiar para cada una de las partículas, y ahí nos hemos tomado esa licencia poética, es que en cualquier lugar que estemos de la circunferencia, un versor radial por un versor tangencial da un versor en la dirección de z versor. Por eso no he puesto los subíndices R sub i, T sub i. Allí está, como factor común también lo saqué. Y allí que tenemos la suma de los m sub i con d sub i. O sea, hay una suma de las masas y la distancia al eje, no el vector posición, sino la distancia al cuadrado al eje de rotación. ¿Sí? O sea, cada masa está pesada con la distancia a la cual está al cuadrado, con el cuadrado de la distancia. Notar eso. Es una suma de las masas, pero está pesada cada una con la distancia, con el cuadrado de la distancia a la que se encuentra del eje de giro. Ahí está. Definimos entonces, como parece ser una cantidad de interés, la definimos como momento de inercia. Es el momento de inercia. La suma de las masas por el cuadrado de la distancia de cada una al eje de rotación. Bueno, yo lo he llamado I a secas, no hay ningún problema en llamarlo así, es el I correspondiente al eje Z, entonces se puede llamar I sub Z. Es un momento de inercia tomado respecto al eje Z. ¿Por qué digo esto? Fíjense que eso fue hipótesis, que solo rotaba en un plano perpendicular a Z. Si el eje no se bamboleaba, si el eje se pudiera mover, entonces nosotros podría haber una rotación en X, otra en Y, otra en Z. Eso nos lleva a que la situación no es tan sencilla. Tendríamos a esos ejes, se los suele llamar ejes principales, en realidad si hay alguna condición de simetría, en todos los cuerpos la tienen, entonces lo denominamos I para que no haya confusión, pero es un IZZ. I a secas porque no puede hacer otra cosa. Sobre por qué es IZZ y no una sola Z, lo veremos en otra clase. Allí tiene. ¿Quién es ZI? T sub I. D sub I es la suma de la posición en X y la posición en Y para cada partícula. Es lo allí. O sea, notar que el I sub ZZ o I a secas entran en el cuadrado, entran todas las componentes menos la Z. Justamente porque lo que importa es la distancia al eje, entonces no entra la altura. Entonces, allí está. Y ZZ es la suma de los MI por la suma de los cuadrados de las componentes en X y en Y. Y allí se podría aplicar Pitágoras si fuera a ser necesario. Y entonces, ¿a qué hemos llegado? Resumiendo, a que tau es igual a
ahí ZZ, o el I del centro de masa, porque recuerden que el eje Z era S, pasaba por el centro de masa, por gamma Z, versor. Eso es hermoso, eso es hermoso. Porque ahora sí tenemos cómo hacer digamos una analogía. Fíjense, las dos leyes han quedado ahora. Como que la fuerza externa resultante, o sea, la suma de todas las fuerzas externas, es masa por aceleración del centro de masa. Es decir, la primera me describe, vuelvo a insistir, el movimiento del centro de masa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con las rotaciones considerado fijo del centro de masa? Que ya está ubicado, digamos. Es el torque total, el torque externo, recuerden, es esa cantidad, la inercia del centro de masa, por la aceleración angular en la dirección de Z. Porque no hemos dejado que se bambolee esto. ¿Está bien? Fíjense que en la de arriba, en la primera, tienen la fuerza, es masa por aceleración, sin considerar dónde están aplicadas las fuerzas. Es como si el cuerpo fuera una partícula de masa total m, colocada en el punto centro de masa, y allí están todas las fuerzas aplicadas, la dinámica del punto. Y la segunda dice, bueno, ahora sí, vamos a tener en cuenta dónde están aplicadas las fuerzas. Recuerden, eso que está ahí era la suma de los RI vector FI. Bueno, ahora sí vamos a tener en cuenta para ver cómo rota alrededor del centro de masa. Bueno, es esa cantidad, la inercia del centro de masa por la aceleración angular. Fíjense qué notable. En la segunda tenemos en cuenta dónde están aplicadas las fuerzas y lo que obtenemos es una cantidad donde justamente importa cómo está distribuida la masa, porque resulta que es la suma de cada elemento de masa por su distancia al eje. Importa no solo la masa, sino dónde está más cerca o más lejos del eje. Cuanto más lejos del eje esté, más grande va a ser. Y recuerden que la masa, m grande, era una medida de la inercia de un cuerpo. Decíamos, mide lo difícil que es cambiar el estado de movimiento en cualquier caso, ¿no? Bueno, el momento de inercia también hace eso, o sea, no mide cambiarle el estado de movimiento de rotación. Y allí está presente, en vez de la aceleración lineal, está una aceleración angular. Es decir, se mide lo mismo. Acá importa la distribución de masa. Quiere decir que cuando la masa esté distribuida mayormente más lejos del eje de giro, es más difícil ponerlo en rotación y también, si está rotando, más difícil frenar su rotación. Bueno, y así tenemos el resumen de las mismas ecuaciones, ¿no?, que hemos visto en el pizarrón anterior. Entonces, bueno, el movimiento se llama de rototraslación, es el movimiento más general. Entonces, si rota con una aceleración angular gamma, podemos describir todo el movimiento de rototraslación como la traslación del centro de masa, de acuerdo con lo estudiado por una partícula, ¿no?, en Introducción a la Física. Sí, la masa m está toda concentrada en la posición del centro de masa. Y le agregamos con la segunda ecuación la rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. Entonces, fijémonos en la similitud. El texto está repitiendo lo que les decía justamente en el pizarrón anterior, que gamma es la aceleración del sólido, solo que angular, en vez de ser la aceleración a vector. EI es una medida de la dificultad para cambiar su rotación, donde se está teniendo en cuenta no solo la masa, sino también dónde está puesta. O sea, dónde está la masa. Entonces, I es el momento de inercia respecto del eje de rotación. Recordemos que no se bambolea, es dirección fija en el espacio. Esa es la característica de lo que estamos describiendo. En un movimiento rotacional, el que tenemos aquí presente, I y gamma vector son análogos a la masa m y la aceleración a vector en movimiento de traslación. Bueno, retomamos. IZZ o I a seca, si decimos que la rotación es alrededor del eje Z, es la suma de todos los m sub i por los cuadrados de las distancias al eje ZI. Y allí está entonces en esta elección, es que la d sub i es la suma de los cuadrados de las componentes en el plano XY. Si el cuerpo es un continuo, esos mi serán diferenciales de m, y entonces el diferencial de m será, de acuerdo a lo también ya visto, ρ, que es la densidad de masa, por diferencial de b. Diferencial de b es el lugar que contiene el diferencial de masa. Y deberemos hacer la suma extendida a todo el espacio, y una integral a todo el espacio que tenga masa, obviamente, donde ρ sea distinto a 0. Entonces, si tiene integral triple de esa cantidad, donde el diferencial de volumen será diferencial de x y z.
si utilizamos las coordenadas cartesianas. Ahora bien, hay muchos casos que la simetría que vamos a presentar será cilíndrica, cuerpos cilíndricos, cuerpos esféricos, y entonces no es lo más conveniente trabajar con esto. Se darán cuenta que conviene trabajar con coordenadas esféricas o cilíndricas de acuerdo a la simetría. Y en general colocar los ejes en algunas direcciones muy particulares que vamos a llamar los momentos principales de inercia. Y van a ser y z, z, y x, x, pero generalmente vamos a admitir solo rotaciones alrededor del eje z, ¿está bien? Entonces, esto es lo que decía, por ejemplo, hacer un cambio a r teta phi, donde será esférica, eso es en esférica, si no será r teta z y serán cilíndricas, o así, o r teta solamente y serán polares. Entonces, en cada uno de esos casos habrá que hacer un pasaje de coordenadas, y el diferencial x por y por z, que es el diferencial volumen, habrá que reemplazarlo por el jacobiano de la transformación y luego las coordenadas que corresponden, por ejemplo. Si pasáramos a esféricas, porque estamos hablando, por ejemplo, de una pelota, entonces esto será ρ por j, donde j es el determinante jacobiano de la transformación, diferencial r, diferencial θ, diferencial phi. Y la integral triple será barriendo todo el lugar del espacio donde hay masa, pero en r, θ y phi.